El contenido de esta presentación es la siguiente. Vamos a primeramente a mencionar lo que es la sequía, el marco teórico y su definición. El monitor de sequía de México, la metodología y productos que también se elaboran aquí en este servicio meteorológico. La sequía a nivel mundial, después la importancia del agua en los organismos operadores y también los efectos debidos al cambio climático, que sabemos que hoy en día este tema es realmente muy importante, ¿no? Lo del cambio climático. Y miren, vamos a comenzar por lo que es la sequía. En realidad, la sequía es un término mucho más complejo, ya que dependiendo del medio al que va a impactar, pues podríamos tener muchas definiciones. Sin embargo, quise yo tener una definición práctica, pragmática, para que todo el mundo entienda lo que es esto, ¿no? La sequía. Y bueno, podemos decir también allá en Australia, en toda esta franja de desierto se debe a estas zonas que son zonas de alta presión que inciden sobre la lluvia. Y bueno, hay que también mencionar que la sequía, como saben, es un fenómeno recurrente que puede observarse en cualquier tipo de clima. El norte de México, mencionaba yo ya, se localiza justamente en esa franja de los grandes desiertos. Y por supuesto, todo esto hace vulnerable a la sequía en toda esta franja. Eh, miren, aquí está esquematizado un sistema de alta presión, aquí en lo que es la parte oriental de nuestro país. Estos sistemas de alta presión en las capas medias de la atmósfera inciden en gran parte para la presentación, para lo que se presente la sequía. Cuando estos sistemas se mantienen un tiempo muy largo, un tiempo prolongado, que puede ser 2 semanas o 3 semanas, entonces estos sistemas inciden en generar sequía. ¿Por qué ocurre esto? Entre otros factores ocurre porque estos sistemas lo que hacen es generar cielos muy despejados, ¿sí? En todos estos días que se mantiene este sistema, genera cielos despejados, pero también la circulación de ese tipo de sistema hace que el aire descienda, se le llama, en meteorología se le llama subsidencia. Entonces, esa subsidencia lo que hace es que el aire desciende, ¿sí? Desde las capas medias de la atmósfera, más o menos desde una altura de 5.500, 5.700 metros sobre el nivel del mar, el aire desciende y entonces al descender genera una compresión, ¿sí? Una compresión hacia las capas de abajo, hacia las capas que están en la superficie. Y acuérdense ustedes que el trabajo mecánico realizado por este sistema de alta presión se convierte en calor, ¿sí? Hay que acordarnos un poquito de las leyes de la termodinámica, donde podemos saber que el trabajo se puede convertir en calor. Y el calor también a veces se convierte en trabajo físico, como es el caso de un motor. Pero aquí actúa al revés. El trabajo físico se convierte en calor. Entonces, este tipo de sistemas son muy importantes para la definición y la formación de sequías en México. Y, bueno, y también en todo el mundo, por supuesto. Bueno, entonces, miren, vamos a comentar la sequía en términos de variabilidad climática natural. Mencionaba yo que tenemos primero la sequía meteorológica y bueno, eso genera precipitación deficiente en cantidad, intensidad, en el tiempo. Por supuesto, también esto está generado también por las altas temperaturas que ya he mencionado, baja humedad, y esto genera reducción en el escurrimiento, en la infiltración y en la recarga de los acuíferos. Después, una vez que se genera esta situación, tenemos ahora la sequía hidrológica y la sequía agrícola. En el caso de esta última, hay una deficiente humedad del suelo, menor disponibilidad de agua para las plantas, por lo pronto hay una reducción en su desarrollo y en el rendimiento de la planta. Y en el caso de la parte hidrológica, al haber una reducción de escurrimientos y entrada de agua a las presas, a lagos, lagunas y acuíferos, por supuesto también eso también afecta a la generación de energía, en este caso energía hidroeléctrica. Y bueno, la sequía repercute de una manera muy negativa hacia estos campos, hacia la generación de energía, en la industria, en la salud, en los medios de subsistencia, entre otros. Miren, el monitor de sequía que se tiene actualmente en el Servicio Meteorológico es un esfuerzo cooperativo con Estados Unidos y Canadá
y a partir de ahí se ha formado lo que es el monitor de sequía de América del Norte. Es decir, es una conjunción de esfuerzos de tres países, esos tres países, y pues eso se ha hecho desde hace ya algunos años, y cada país aporta los datos y la información que compete a su país, a su región, y a partir de la integración de todos esta información de los tres países, es como se forma el monitor de Norteamérica. Ahora bien, pero también nosotros tenemos el monitor de sequía de México. Entonces, ese monitor de sequía, por supuesto, también lo formamos en base a una serie de observaciones en campo que tenemos aquí en México, una serie de estaciones meteorológicas que pueden ser observatorios, estaciones automáticas también sinópticas, y esto lo hacemos desde el año 2002, ¿sí? Pero va conjuntamente, paralelo, con el monitor de sequía de Norteamérica, ¿sí? Y básicamente esto lo hacemos para ir compaginando toda la información, tanto de Norteamérica como de México. Y bueno, este monitor está basado en una serie de indicadores, ¿sí? En realidad es un indicador realmente un poco complejo, porque involucra muchas cosas para poder conocer este mapa que están viendo a la derecha y poder definir en qué orden de sequía o qué grado de sequía tenemos en cada una de las regiones del país. Y miren, los índices, los indicadores que manejamos para conocer este monitor de sequía son varias cosas. Miren, tenemos índices meteorológicos. Son, por ejemplo, anomalía de precipitación en milímetros y en por ciento con respecto a lo normal, es decir, al promedio histórico de 30 años. Utilizamos 30 años porque 30 años es lo que se ha estudiado y se ha considerado que debemos referirnos a esa cantidad de tiempo para poder decir si hay déficit de lluvia o no hay déficit, o en su caso inverso, si hay un superávit de precipitación. Utilizamos también un índice que se llama estandarizado de precipitación, que tiene que ver con lo mismo, y otro índice estandarizado también, además de precipitación, también de evapotranspiración, que tiene que ver ya con la humedad que despiden las plantas. Y bueno, y también los índices hidrológicos. Este índice hidrológico está basado en el modelo de humedad del suelo de Leakey Bucket, que es un autor que ha estudiado mucho esto. Índice también de sequía del escurrimiento, llamado SDI, y también el porcentaje de agua en las presas. Estos son los tres índices hidrológicos que nos dan complemento para lo que estamos hablando. Y además índices vegetativos. El VHI se llama índice de salud de la vegetación, y también índice de vegetación de diferencia normalizada. Son términos, digamos, conocidos, pero que son muy específicos en cuanto a su aplicación para conocer la sequía. Rápidamente les voy a comentar, bueno, esa es la forma como se elabora el índice, el monitor. Se recopilan insumos, información de todos lados, de todo el país, a través de todos los instrumentos que ya mencionaba. Se hace un procesamiento, ¿sí?, para unificar todos los insumos de este tipo de información. Se integra todo. Todo esto, a su vez, hay una reunión técnica con especialistas para determinar todas las áreas, y todo eso se lleva a cabo de manera, se procesa en ordenadores, es decir, en computadoras. Y ahí finalmente se obtiene los dos índices, tanto el nuestro como el de Norteamérica, para enviarlo justamente también allá a los Estados Unidos y al Canadá. Y miren, lo que incluye el monitor de sequía es la descripción del estado de la sequía, el conteo también de municipios con sequía. Hay también tablas, gráficos, y por supuesto también archivos vectoriales para poder descargarlos. Lo que estamos viendo arriba a la izquierda es en general la sequía a nivel nacional. Y estamos viendo, por ejemplo, en el año 2011-2012, vemos ahí una señal muy fuerte. Los colores que están viendo van de menos a más, del amarillo, el café, el beige y hasta el rojo, rojo intenso. Mientras más rojo y más intenso, es mayor grado de sequía. Entonces vemos ahí una señal muy fuerte que hubo en el año 2011-2012,
es el año en los últimos, digamos, en los últimos 15, 20 años, es el año en que hubo una sequía más fuerte a nivel nacional, entre el 2011 y el 2012. Y bueno, del lado derecho, vemos aquí ya el mapa, que ustedes no sé si lo han visto, donde también se maneja también con los colores, en amarillo, en beige, en café y algunos grados de color rojo. Y miren, tenemos nosotros caracterizado perfectamente bien a nivel nacional por región hidrológica. Sí, tenemos los porcentajes de sequía en sus diferentes grados en cada una de las regiones del país, cada una de las regiones hidrológicas, desde lo que son la península de la Baja California hasta también aquí lo que es aguas del Valle de México. Son 13 regiones que se tienen caracterizadas a nivel hidrológico en todo el país y tenemos esta tabla donde nos indica cómo está el grado de sequía en cada una de esas regiones. Vamos a mencionar ahora a nivel mundial cómo ha estado la sequía. En este caso estoy presentando dos casos allá en el río Paraná, ¿sí? También donde los humedales se han ido descendiendo su nivel. Otra ola por ejemplo, de incendios allá en Chile, ¿sí? Esos son datos actuales, más o menos de los últimos, del último año, en algunos casos también desde el año 21 hacia acá. Y bueno, también allá en Chile ha habido una serie de incendios muy fuertes que devastan muchas regiones, derivado justamente de la sequía. Porque ustedes saben que cuando tenemos poca humedad en el suelo, entonces las mismas descargas eléctricas también generan incendios. Sabemos que algunos incendios también son provocados o son descuidos, pero no solamente en ese sentido se generan incendios, también por fenómenos naturales, como decía yo ya, de las descargas eléctricas o la misma fricción del viento con la superficie muy cálida, muy caliente y seca, y algún mecanismo se genera y se genera un incendio. Ese otro ejemplo, allá en Somalia también hay una gran cantidad de gente que requiere auxilio debido a la sequía. Allá en África también, en Kenia, ha habido muchos animales que han muerto por falta de agua, ¿no? Pero también en otras partes del mundo, no nomás en África y en América. Por ejemplo, en Cataluña también hubo hace un tiempo una serie de restricciones de agua, también debido a esto, a este grado de sequía. Y en Asia también ha habido algunos eventos muy importantes en lo que es la parte norte de este continente. Algunos lagos si no se han secado totalmente, ha habido una disminución, pero muy fuerte, de cerca del 80 y 90% de la cantidad de agua que hay en algunos lagos. Esto es en Asia. Miren, vamos a pasar ahora a nuestro país. Aquí tenemos algunas ciudades más importantes, son 10 ciudades, y en 10 zonas metropolitanas se concentra el 37% de la población de todo el país. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, ahí está la cifra que aparecen ahí, son los habitantes, 21.804.515. Y así para cada una de estas zonas metropolitanas, por ejemplo, le sigue en importancia, evidentemente, Monterrey y Guadalajara. Monterrey anda un poco más de 5 millones de habitantes, Guadalajara también igual, sí, un poco más de 5 millones, Tijuana con un poco más de 2 millones, Ciudad Juárez un poco más de 1 millón, 1,5 millones. Querétaro también le sigue. Querétaro ha crecido mucho, Querétaro, la ciudad. Toluca también es una ciudad también muy grande, más grande que Querétaro y Ciudad Juárez. Y también Puebla, inclusive Puebla tiene más habitantes que la ciudad de Toluca. Y así, y vamos a ver ahorita cómo están esas ciudades en función de lluvias. Miren, por ejemplo, lo que es en Puebla, Tlaxcala, la cantidad de lluvia que cae ahí al año son 1,042 milímetros, ¿sí? Por año. Para que tengan ustedes una idea de lo que es un milímetro es un litro de agua, ¿sí? Es un litro de agua que cae en 1 metro cuadrado de área. Es decir, cuando la lluvia cae, evidentemente tiene que incidir sobre una superficie, es decir, un área. Entonces, aunque los meteorólogos mencionamos milímetros, hay una equivalencia de milímetros
a litros por cada metro cuadrado. Entonces, cuando ustedes escuchan 1 milímetro o tantos milímetros, equivale a esa cantidad de milímetros, esa misma cantidad de litros de agua por 1 metro cuadrado de área. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso del Valle de México. En el Valle de México, en promedio, se registran 861 milímetros al año, es decir, 861 litros de agua por cada metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la cantidad de agua que se registra aquí en la ciudad, bueno, en el Valle de México. Por ejemplo, Monterrey es un poco más seco. En Monterrey se registran 698 litros por metro cuadrado al año. Y vamos a ver que en Guadalajara, que son las ciudades más importantes, en Guadalajara son 950 milímetros o litros por metro cuadrado al año también. Entonces, ustedes van viendo la diferencia de lluvia que se registra por año. Por ejemplo, cae más en Guadalajara que en el Valle de México, pero cae más en el Valle de México que en Monterrey, por ejemplo. En Querétaro cae menos, en Querétaro caen 476.3 milímetros al año. Entonces van dando cuenta cuáles son las ciudades donde se registra más lluvia y donde se registra menos lluvia. En Toluca son 712 milímetros al año, que caen menos que la Ciudad de México. Por ejemplo, allá en ciudades ya más secas, lo que es en la laguna, esa zona que está allá en el norte del país, entre Durango y Coahuila, se registran 250 milímetros al año, imagínense. Es menos de la tercera parte de lo que cae en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México. En Tijuana, igualmente anda por ahí, es menos de la tercera parte de lo que se registra en el Valle de México. Es decir, son 255 milímetros al año. Entonces, dense una idea de cómo están las lluvias a nivel nacional. Miren, aquí en el centro del país, ya mencionaba, las lluvias superan los 500 milímetros. Dependiendo de cada región del centro del país, si es Toluca, si es la Ciudad de México, si es Morelos, si es Tlaxcala o si es Puebla. Pero todos estos estados están por arriba de los 500 milímetros. Y la mayor cantidad de precipitación, eso creo que puede ser importante para ustedes. Vean la gráfica, por ejemplo, los meses de estiaje, que es enero, febrero, marzo, abril, lo que después noviembre, diciembre, son meses de estiaje. Los meses donde tenemos mayor cantidad de precipitación, por excelencia, son julio, agosto y septiembre. Son los meses donde tenemos mayor cantidad de precipitación y es donde se registra la mayor parte de la lluvia que he mencionado, ¿no? Los 861 milímetros del Valle de México se registran en estos meses, lo que es julio, agosto, septiembre, y ya en menor cantidad en lo que es mayo, junio y octubre. Pero ya de ahí en fuera, el resto de los meses, vean ustedes la cantidad de lluvia y ya es lo mínimo en cuanto a lluvia, ¿no? Entonces esto yo creo que de alguna manera a ustedes les ayuda para sus operaciones, considerando, por ejemplo, los problemas que se tienen para hacer operaciones, para hacer proyectos, para hacer inclusive obras, pues evidentemente, posiblemente, yo creo que los meses que son más viables para eso, pues son en los meses de estiaje, ¿no? Porque ya cuando se vienen las lluvias ya es más complicado. Además de que sabemos que la precipitación muchas veces genera problemas para las obras, ¿no? Cuando se están haciendo las obras. Aquí, en el caso de la Ciudad de México y Guadalajara, vemos también aquí cómo está influyendo la precipitación desde 1990. Vean cómo varía desde 1990 hasta el año 2020. Y hay años muy lluviosos, hay años menos lluviosos, ¿sí? En el caso de Guadalajara también. Por ejemplo, en la Ciudad de México se presenta una ligera disminución de la lluvia en los últimos 5 años, ¿no? Y en el caso de Guadalajara, es al contrario. Se observa un incremento ligero en la lluvia anual, también igual en los últimos 5 años. Entonces vemos que todo eso debe ser muy importante y una señal para ustedes muy importante. En el caso de Torreón,
Torreón se mantiene más o menos parejo, digamos, hay altibajos muy importantes en este caso, pero no hay digamos, una, un mensaje, digamos, fuerte. Es muy ligero. En los últimos 5 años, sí ha habido un cambio ligero en el caso de Torreón y Monterrey. En Monterrey me tengo que referir a más años, no solamente en los últimos 5 años, sino en los últimos 10 años. Desde el año 2010 al año 2020, bueno, sí ha habido un ligero decremento en la precipitación. Esta es una tabla de los municipios, es parte de lo que mencionaba yo, de lo que puede ofrecer el monitor de sequía, cuáles son los estados que tienen una serie de municipios, y ahí vemos todos los estados, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, con algunos municipios que se mencionan con algún grado de sequía, que va desde cero, de cero, que son condiciones anormalmente secas, hasta D4, que es cuando ya tenemos una sequía excepcional. Y bueno, aquí están numerados la cantidad de municipios por estados que tienen ese nivel o ese grado de sequía. Y bueno, la sequía no se pronostica, no se puede pronosticar. Lo que se hace el servicio meteorológico es determinar las condiciones actuales en base a todo lo que ya he comentado y para poder conocer cómo se espera, digamos, de alguna manera la sequía en los meses que vienen. Entonces tenemos que conocer cómo está el pronóstico de lluvias para esos meses que vienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es para marzo, ¿sí? Para marzo vemos el mapa de la derecha, el mapa en grande, y vemos ahí las zonas en color café. Esas zonas en color café es justamente las zonas que tienen anomalías negativas, es decir, las zonas donde estamos previendo menor cantidad de lluvias respecto de lo normal. Y las zonas en color verde es donde se están previendo lluvias por arriba de lo normal. Las zonas en color claro o blanco es donde estamos previendo lluvias dentro de lo normal. Cuando digo yo dentro de lo normal, me refiero a el promedio de los últimos 30 años. Mencionaba yo que esos últimos 30 años son un referente muy importante para nosotros, porque de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, se ha estudiado y se ha verificado que con 30 años últimos podemos tener una climatología que nos responda o que dé, digamos, dé fe, por así decirlo, de que tenemos un promedio bueno para poder referirlo, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos refiriéndolos a esos 30 años, de 1990 al 2020, 1991, perdón, a 2020. Tenemos aquí el mapa para el mes de abril, ¿sí? Y bueno, estamos viendo que realmente los estados del oriente, como son desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y los estados que están sobre la cuenca del litoral del Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, y algunos estados ya inclusive del centro, como la parte oriental de San Luis Potosí, principalmente también la parte oriental de Querétaro, Hidalgo, Puebla, una buena parte de Puebla, inclusive el Valle de México, la parte norte de Oaxaca, inclusive también Chiapas y Tabasco, y allá en el norte alguna parte del sur de Chihuahua y la parte occidental de Durango, vemos ahí anomalías negativas, es decir, con algún grado de lluvias que se están previendo por debajo de lo normal, ¿sí? Con respecto, ya mencionaba, al promedio de los últimos 30 años. Y bueno, aquí tenemos ya el pronóstico para el mes de mayo, ¿sí? Estamos viendo que aquí ya las condiciones se invierten en una buena parte del territorio nacional, como son, bueno, algunas áreas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, la parte norte de Veracruz, también Hidalgo, la zona norte del centro de Puebla, y algunas áreas también aisladas de lo que es Oaxaca, Chiapas, Tabasco, no, Campeche, donde tenemos ya allí una cantidad de lluvia que se está previendo de manera con superávit, no con déficit, sino con superávit. Y las zonas en café, bueno, pues son las zonas donde estamos esperando menor cantidad de lluvia, ¿no?
Y del lado izquierdo, bueno, en los tres mapas de los 3 meses, de marzo, abril y mayo, estamos viendo ahí la lluvia que se genera, es decir, la lluvia promedio de los 30 años que ya he mencionado y lo que se está previendo. Entonces, al hacer la comparación de ambos mapas que están a la izquierda, es que resulta el mapa de la derecha, justamente. Entonces, cuando vemos ahí la cantidad de lluvia pronosticada y la comparamos con la cantidad de lluvia que se ha registrado de todo el promedio de los 30 años, es que tenemos el mapa de la derecha, ¿no? Y así sabemos, o tenemos una idea de cómo vienen los 3 meses que vienen, ¿no? Igualmente, la sequía, mencionaba, no solamente tiene que ver con la cantidad de lluvia que se registra o que cae sobre una región, la sequía meteorológica, sino también en función también de lo que es la temperatura máxima. Porque acuérdense que mencionaba que tiene que ver con la cantidad de lluvia, pero también con las temperaturas. Y cuando tenemos temperaturas más cálidas, entonces, aunque pueda llover una cantidad mayor de precipitación, si tenemos temperaturas más cálidas, entonces esa lluvia que ya cayó en el suelo y se registró y hubo algunos beneficios para el campo, para las plantas, para las cosechas, entonces al tener temperaturas más cálidas, pues esa lluvia o esa humedad se evapora más rápidamente y tiene que ver, o sea, en parte con la presentación o con la no presentación de la sequía agrícola. Pero también la misma evaporación que se genera en las presas, en los ríos mismos también, en todos los embalses. O sea, si tenemos una temperatura más cálida de lo normal, pues evidentemente hay más evaporación de la lluvia que está en estos embalses, ¿no? Y por lo tanto también afecta a la sequía hidrológica. Y bueno, partiendo de lo que comentaba hace un momento, para los meses de marzo a mayo, en cuanto a temperaturas máximas se refiere, bueno, vemos ahí claramente el panorama en color café. Tenemos las zonas donde tendremos mayor cantidad de temperatura respecto al promedio, y en las zonas en azul tenemos temperaturas más frías respecto al promedio. Entonces, mira, estamos viendo temperaturas más frías en los 3 meses hacia lo que es los estados del noroeste, como la península de la Baja California, también Sonora, parte de Chihuahua y parte también de los estados del Pacífico Norte, allá en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, por ejemplo. Y más o menos ese mismo patrón se presenta en los 3 meses. En el caso de solamente en el mes de mayo hay una diferencia ligera sobre todo hacia lo que es la península de Yucatán, donde pudiéramos tener temperaturas un poco más frías. Pero las zonas de color claro es donde tenemos temperaturas dentro de lo normal, ¿no? Ahora vamos a ver cómo puede afectar esto en función de lo que es el cambio climático. El cambio climático, bueno, sabemos que es un fenómeno que está incidiendo en los últimos años. Bueno, no solamente en los últimos años, hay efectos en los últimos años, pero en realidad los cambios se han generado desde hace muchos años atrás. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la variación de la temperatura de la Tierra en 140 años atrás, de 1860 hasta el año 2000. Y bueno, estos son datos medidos con termómetros meteorológicos y estamos viendo justamente que sí hay una desviación respecto a la media. Todo hay que referirlo a promedios históricos para poder tener la certeza de que el dato es real o si hay una tendencia determinada. Entonces vemos aquí la gráfica claramente que nos da una tendencia hacia el crecimiento de la temperatura, ¿no? Después vamos a presentar esta gráfica. Miren, esos son datos. Aquí ya amplié ya más los años, la cantidad de años. Eso desde el año 1000 hasta el año 2000. Son 1000 años. Estos datos son del IPCC. Ustedes saben que el IPCC es la asociación que le da seguimiento a todos estos temas en cuestión de concentración de gases de efecto invernadero. En este caso vemos la parte de arriba, cómo se ha comportado el dióxido de carbono, ¿sí? El metano, en la parte de medio, y el óxido nitroso. Y curiosamente vemos que del año 1800 más o menos, al terminar los años 1700 y fracción,
es cuando se comenzó a observar un aumento ya notablemente muy alto de estos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Bueno, aquí la pregunta surge, ¿por qué en esos años ya fue que tenemos ya un incremento muy fuerte, ¿no?, de estos gases? Lo que pasa es que, curiosamente, hay que acordarnos de la revolución industrial. A partir de que estuvo la revolución industrial en Europa, es que justamente comenzaron a crecer estos gases de efecto invernadero, porque ya se utilizaron a utilizar máquinas de combustión interna y otro tipo de máquinas, ¿no? El carbón, por ejemplo, también. Y bueno, me parece que voy a concluir con esta parte. Esto que estamos viendo son proyecciones a futuro por cambios en el clima a partir de modelos numéricos de pronóstico de largo plazo, ¿sí? Aquí no estoy hablando de 5 años. Buenas tardes ya. Estoy hablando de más años, de 30 años en adelante, ¿no? Y los patrones de cambio en la precipitación, debido a... Si pueden cerrar por ahí su micrófono. Muy bien, gracias. Quería ver si me puedes ayudar a habilitar a Rodrigo Bastida para hacerle unos movimientos ahí en la cuenta. A ver, si pueden cerrar el micrófono. Ya voy a terminar con esta última diapositiva. Bueno, decía yo que la forma como va a ser el patrón de cambio en cuanto a la precipitación es el siguiente. Por ejemplo, en latitudes medias y altas, lo que son, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y más arriba, todo lo que es también una buena parte de Europa y posiblemente la parte norte de México, ¿sí? Ahí tendremos un incremento de la precipitación, ¿sí? De acuerdo a los modelos que están haciendo el trabajo para tratar de definir qué es lo que pasa con el cambio climático y qué es lo que pasa con las temperaturas que cada vez son más elevadas. Entonces tenemos este panorama, incremento de la precipitación en latitudes medias y altas, pero vamos a tener un decremento de la precipitación en latitudes tropicales. Es decir, una buena parte del país tendremos un decremento de la precipitación en latitudes tropicales. Es decir, todos los estados del centro y hacia el sur podremos tener menos cantidad de precipitación. Esto aparentemente, si lo visualizamos de acuerdo con todo lo que hemos mencionado, posiblemente no represente un problema, porque justamente yo mencionaba hace un momento que los estados del norte, de acuerdo con los sistemas meteorológicos que tenemos, el patrón de sistemas meteorológicos, los estados del norte son los estados donde tenemos justamente menos cantidad de precipitación. Entonces, de acuerdo con esto, con esta proyección que hacen los modelos, entonces podríamos tener un poco más de lluvia hacia los estados del norte, ¿sí? Y menos cantidad de lluvia hacia los estados del sur. Entonces, bueno, eso se los dejo a su consideración para que puedan tener ahí algún tipo de consideración. Decía yo que esto es, claro, es a largo plazo, ¿eh? No es un fenómeno que pueda acontecer en 5 o 10 años, y eso es mucho más cantidad de años, por lo menos de 20, 30 años o más, ¿no? Vamos a comentar ya las conclusiones. Miren, la sequía en realidad es un fenómeno recurrente y afecta a todos los países y todos los climas del mundo. Entonces, en el mundo y todos los climas es un fenómeno que se ve afectado por este fenómeno de la sequía. Entonces, bueno, conociendo esto, pues yo creo que de ahí enseguida surge la cuestión de pues, tener precauciones, ¿no? Con el agua que tenemos y que tenemos controlada, debemos manejarla, pues, posiblemente, no sé, con alguna planeación mejor, ¿no? La sequía es un fenómeno natural que, por supuesto, nosotros no podemos controlarla, ¿no? Ya mencionaba yo que es un fenómeno que tiene que ver con todos los sistemas mundiales meteorológicos. Es posible tener la perspectiva de la sequía mediante el pronóstico de la precipitación y las temperaturas con sus anomalías, ya que, como decía yo, la sequía no podemos pronosticarla, pero sí podemos pronosticar la precipitación y las temperaturas. Entonces, con eso tenemos un panorama importante de lo que podemos esperar, a partir también de lo que diagnostiquemos en el momento actual, ¿sí? El momento actual
pronósticos de precipitación y temperaturas. Con esto podemos tener un panorama muy bueno de lo que va a venir en cuestión de sequía. Luego, los efectos del cambio climático tienden a producir menor cantidad de lluvias en varias regiones del país, que son sobre todo la parte sur. ¿Sí? La parte sur y posiblemente también la parte centro del país. Ahora bien, con la información climática de todas las regiones del país, los organismos operadores pueden tener una planeación adecuada de la disponibilidad del agua y creo que también deben considerar el aumento anual de la población. Nosotros hemos hecho algunos estudios, algunas consideraciones a partir de presentaciones que hemos hecho de sequía y hemos visto que en algunos lugares la cantidad de lluvia que cae, que se registra en el lugar, es la misma. Sin embargo, hay sequía. Y bueno, hay sequía hidrológica porque pues hay un aumento considerable de la población. Concretamente, en el caso de, por ejemplo, de Monterrey, vimos que en los últimos 15 o 20 años la población ha crecido mucho y eso se ha reflejado muchas veces justamente en déficit no de lluvia, en déficit de agua disponible para la población. Pero en todo caso, eso ya no es un problema, digamos, de la cantidad de lluvia que se recibe ahí, sino más bien ya una situación del manejo del agua, ¿no? Y con esto termino. Inge, Miguel Ángel Gallegos, te agradecemos mucho la presentación. Creo que es un tema fascinante, por supuesto, y es un tema preocupante por todo lo que sabemos todos de lo que aconteció recientemente y muy reciente en Monterrey. Tenemos algunas preguntas, ingeniero, si nos permites, para a lo mejor darle salidas. Si tenemos algunos minutitos, si tú nos puedes indicar. Por supuesto que sí. Gracias, ingeniero. Mira, tenemos varios comentarios y preguntas, pero pues me voy a remitir como se va presentando. Ya tú nos dirás el tiempo para poder considerar. Mira, nos indica aquí Juan José Gómez Vázquez de la Universidad de Guadalajara en relación a que hace un comentario y dice: sabemos que las sequías son variables y están condicionadas a clima, zona geográfica, efectos antrópicos y algunas cuestiones naturales. ¿Cuál considera que es el factor determinante para determinar la intensidad de una sequía? Sí, sería la primera pregunta. Sí, así es. Bueno, la contesto de una vez. Mira, el factor determinante realmente para la cuestión de la sequía, en realidad son los sistemas meteorológicos que mencionaba yo. Los sistemas de alta presión se ubican, es decir, se localizan muchas veces en los estados del oriente, del centro o del occidente, inclusive también del norte del país. Este efecto es el efecto más importante que puede generar sequías. Hay también otros efectos, por ejemplo, la falta de ingreso de humedad de los océanos, pero generalmente, digamos, ese efecto es menor. Digamos, podemos poner como referencia o como ejemplo, por ejemplo, la lluvia que va a caer, por decir algo, en Chiapas, digamos ahorita, es una humedad que el día de ayer o el día de antier estaba ya muy lejos, estaba en el Ecuador, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto, que la humedad de los océanos es la humedad que genera en realidad gran parte de la lluvia que se genera en un país, en cualquier país, sobre todo en el nuestro que tenemos océanos tanto de un lado como de otro, que está ingresando humedad, digamos, de manera importante o de una manera un poco más reducida, pero casi en todo el tiempo está ingresando humedad. Entonces, eso no sería el problema de la humedad o del potencial de agua que tuviéramos tener, de vapor de agua para generar la lluvia. Más bien son los sistemas que inhiben la lluvia y que generan una estabilidad importante para evitar que llueva en alguna región. Entonces, definitivamente son los sistemas meteorológicos, lo que es ese que menciono, los centros de alta presión, sobre todo los que se generan en la capa media. En las capas bajas también influye, pero sobre todo los de las capas medias, esos son los sistemas que principalmente generan estas condiciones. Perfecto, gracias, ingeniero Gallegos. Tenemos otra pregunta más aquí, la que continúa es de nuestro amigo José Araujo, y pregunta: ¿estos temas tienen proporción con los índices de agua renovable?
a ver, bueno, si entiendo la pregunta, o sea, de que si por ejemplo tiene que ver la cuestión de la sequía, en este caso puede ser sequía hidrológica o sequía agrícola. No, bueno, o sea, no, son, digamos, fenómenos independientes. La cuestión del agua, digamos, renovable, o sea, tiene que ver, digamos, con el ciclo hidrológico, pero es que en realidad no me queda bien clara la pregunta. O sea, si puede ser más específico con la pregunta. Si quieres, mi estimado José, replantear la pregunta, yo entiendo que quiere decir que si la sequía tiene de alguna manera una proporción directa, una relación con los índices de agua renovable, quisiera pensar que es esa la pregunta, ingeniero Gallegos. Con los índices de agua renovable. Bueno, ¿a qué le llama él agua renovable? Por ejemplo, digamos, si se refiere al ciclo hidrológico, porque, bueno, el ciclo hidrológico hace que tanto se evapore el agua y haya déficit de agua en el suelo, pero el mismo ciclo hidrológico también vuelve otra vez a generar precipitación. Entonces, si es en ese sentido, con relación al ciclo hidrológico, bueno, también está, por supuesto, también está involucrado ese punto, ¿no? El agua renovable. Porque interviene todo. Pero decía yo, es más importante o más fuerte el efecto de los sistemas de alta presión. En realidad, el ciclo hidrológico es parte de lo que acabo de mencionar. Cuando tenemos esta intención del ciclo hidrológico por llevar el agua del mar o de los ríos hacia otras partes del país, en este caso, en México, entonces interviene justamente también esto en el ciclo que acabo de mencionar, tanto en el ciclo hidrológico y también con los sistemas de alta presión que acabo de mencionar. Ok, ingeniero, gracias. Tenemos también de José Fernando Larios Osuna de Onzapan Los Cabos. Dice, ¿existe algún plan o proyecto de parte de nuestras autoridades máximas, la CONAGUA, para realizar acciones con el fin de mitigar los efectos de la sequía? Dice, hace un comentario adicional, dice, aquí en Los Cabos el crecimiento poblacional es tremendo, pero la disponibilidad del agua que tenemos para uso público urbano es la misma desde hace 15 años. Bueno, en ese sentido, sí, no podría yo contestar la pregunta, porque eso se refiere ya, por ejemplo, a, no sé, infraestructura o a la elaboración de la realización de obras, y bueno, esa parte sí no podría contestarla. Todo lo que sea la parte meteorológica, los sistemas, pues sí, pero ya lo que se refiere a obras, realmente yo desconozco si hay obras nuevas que se están haciendo o se van a hacer. Entonces sería cosa de preguntarle a la autoridad competente, ¿no? De la CONAGUA. Ok, gracias, ingeniero. Rigoberto Rodríguez dice, ¿cuáles deberían ser las estrategias de los grandes operadores para evitar afectaciones debidas a la sequía? Bueno, en la opinión digamos, desde el punto de vista meteorológico, ya mencionaba que la sequía, pues es un fenómeno que el hombre no puede controlar. Es un fenómeno natural, recurrente. Año con año hay diferentes grados de sequía en diferentes partes del país. Entonces, conociendo esto, yo creo que lo que pueden hacer los organismos operadores es conocer bien la climatología, ¿sí? O sea, la cantidad de lluvias que cae en cada una de sus regiones. O sea, tenemos esa información climatológica y en base a eso, creo yo que se puede hacer una buena o mejor planeación, ¿no? Para determinar cuál es digamos, la disponibilidad del agua para cada una de las regiones del país. Ok, ingeniero, te agradecemos mucho. También tenemos a Israel Sánchez, dice, buenas tardes, de Interapa, San Luis Potosí, ¿qué importancia juegan las aguas residuales, quiero pensar, tratadas en el cambio climático y cómo repercute en las lluvias? ¿Tendrá alguna correlación? Bueno, la segunda parte de la pregunta de cómo intervienen las lluvias realmente no tiene ninguna relación. No, el ciclo hidrológico es un ciclo, digamos, mundial, es un ciclo muy grande, o sea, de escala mundial, de escala enorme,
y realmente la cantidad o sea, de aguas tratadas que se pudieran tener, realmente no repercute. Y la otra parte, la primera parte de la pregunta, también igual no podría contestarla, porque tiene que ver justamente con lo que mencionaba yo, cuestiones de las obras, cuestiones de cantidad de aguas tratadas que se pueden realizar. Entonces, eso habría que ver a un especialista en ese tema, ¿no? Ok. Manuel Osorio nos hace un comentario en relación a las políticas públicas a aplicar para, más o menos sería el mismo caso, para enfrentar las sequías de la década. Dice, pues los organismos hoteleros aún no están preparados para enfrentar desabasto de agua y es necesario realizar estudios de disponibilidad. Esto, bueno, pues el caso que comentábamos de Monterrey se vio bien claro ahí en esa parte sobre la disponibilidad de los acuíferos y tener una herramienta de apoyo técnico científico para aplicar restricciones en el abasto del agua, dotación de litros por habitante por día, y que también los manuales de Conagua sean revisados para aplicar dotaciones conforme a este cambio climático por regiones. Sugiero que se pueda generar una propuesta por parte de la Federación Conagua, específicamente para que se contemplen estos nuevos proyectos hidráulicos de abasto de agua. Es un comentario que hace Manuel Osorio. Sí, bueno, en ese sentido, o sea, haciendo también un poco más hincapié en lo que ya se ha comentado, sí, pues en realidad para tener una respuesta más adecuada, en realidad no hay otra más que la planeación. Tener una buena planeación basada en ese caso en información climatológica, conociendo su región, cómo llueve, cuándo llueve, la cantidad en cada una de las porciones de su región, es como pueden tener una mejor planeación. Creo que eso tiene mucho también que ver con si pudieran también tener un plan, por ejemplo, en cada estado, en cada región, la cuestión de ¿cómo se llama? La captación de agua de lluvia. Yo creo que eso también podría también ayudar mucho. Digamos, personalmente yo he trabajado un poco también en lo del agua de lluvia y creo que eso ayudaría mucho también. Eso puede también ayudar bastante, la captación de agua de lluvia. Gracias, ingeniero. Nos comenta Alejandro García, para las organizaciones, para los organizadores, ¿los organismos operadores de agua cuentan con alguna política de operación o de administración del agua en función del diagnóstico y pronóstico de las condiciones climatológicas? Pues es un poco lo que comentas, ingeniero Gallego, sobre la planeación, así como en función del crecimiento de la población y los diversos usos del agua. Gracias. Bueno, refuerza la parte que acabas de comentar sobre la planeación en cada uno de los prestadores de servicio. Dice, la falta de control de las aguas de descargas industriales son determinantes para la baja precipitación pluvial. Ok. Nuestra compañera, muy conocida y querida amiga Gabriela Mantilla, dice, otra solicitud, tengo colegas que no pudieron conectarse y quisieran tener la oportunidad de ver la presentación del ingeniero Gallegos. Yo creo que no debe de haber ningún problema. Te comento, Gaby, que ahorita nos va a comentar el licenciado Marcos Sotelo, que es nuestro responsable del área de comunicación, algunos temas referentes al manejo de la información. Bueno, yo creo ya por el tiempo también, ingeniero Gallegos, ya vamos perfilándonos hacia el término. No sé, tenemos obviamente en el evento a nuestra directora general, la maestra Patricia Hernández, si es tan amable de dirigirnos algunas palabras, con motivo del cierre del evento, o no sé si haya la posibilidad de que se haya conectado nuestro presidente del Consejo Directivo. Adelante, maestra. Buenas tardes, ingeniero Maximiliano. Muchas gracias, ingeniero Gallegos, por su presentación. El ingeniero José Lara estaba en línea y tuvo que desconectarse y no quería dejar de dar espacio para todas las preguntas por parte de todos los que han atendido esta convocatoria. Ingeniero Gallegos, le informamos que tuvimos un récord de 212 personas conectadas simultáneamente, más la transmisión en YouTube. Ahorita ya tenemos 188, que regularmente cuando terminan las presentaciones se van desconectando, pero queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento por el apoyo que nos otorga el Servicio Meteorológico Nacional. Por favor, extiéndale este saludo del ingeniero José Lara, de todo nuestro consejo directivo,
a la coordinadora, la maestra Alejandra, que siempre ha estado muy dispuesta para apoyarnos en la labor que hacemos desde la NEAS para fortalecer las acciones diarias que hacen los organismos operadores, y que creo que el tema del que nos habló el día de hoy es sumamente fundamental para poder generar una planeación estratégica en esta época de sequía que ya está próxima a iniciar, está iniciando, como bien nos dijo, y el conocer todo este tipo de herramientas que tiene el Servicio Meteorológico en coordinación con la CONAGUA, bueno, es de vital importancia. Muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron. Ingeniero, muchísimas gracias por su apoyo, y vamos a hacerle llegar todas las preguntas. Tenemos varias aquí en el chat que se las haremos llegar, y ya para poderlas compartir con los compañeros con sus respuestas. Muchísimas gracias por su participación. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, ingeniero Maximiliano. Gracias, maestra. Si quieres ya nada más comentar lo del manejo de la información, mi estimado Marco, ya para cerrar esto y irnos a la hora de la comida, yo creo que ya va a empezar. Sí, claro, ingeniero, que muchas gracias a todos por su participación, y comentarles que esta presentación va a estar arriba de nuestro canal de YouTube, por eso les sugerimos que por favor nos apoyen suscribiéndose para que tengan acceso a esta presentación del ingeniero Gallegos. Muy bien. Ok, gracias a todos. Nuevamente, agradecer al Servicio Meteorológico Nacional y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por su paciencia y entendimiento de estos detalles que salieron al inicio. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge.